Bien, estudiantes, en esta clase vamos a ver una introducción de lo que son las pruebas de hipótesis de diferencia de medias. En la prueba de hipótesis de diferencia de media, el objetivo es determinar por medio de estadísticos muestrales si existe diferencia de media en dos poblaciones. Si se tiene que investigar sobre el rendimiento como ejemplo, ¿no? De dos tipos de marcas de focos. ¿Cuál de los dos rinde más? O si la resistencia entre dos bloques son iguales. O, por ejemplo, si se tiene algún tipo de balanceado que alimente a algún tipo de aves, cerdos, camarones, y usted quiere investigar si un nuevo balanceado puede ser mucho más productivo. En este caso, quiere ver la diferencia en estos tres tipos de experimentos. ¿Cuáles son las fórmulas que se van a utilizar? Las fórmulas que vamos a utilizar en esta clase son las siguientes. X barra es la media muestral de la población X, Y barra es la media muestral de la población Y, mu de X es la media de la población X, mu de Y es la media de la población Y. S de X al cuadrado es la varianza de la muestra de la población X, S Y al cuadrado es la varianza de la muestra de la población Y. N1 y N2 son los tamaños de las muestras de la población X y Y respectivamente. El proceso de estandarización para la diferencia de medias se muestra en la siguiente fórmula. Tenemos aquí que Z es igual a la diferencia de las muestras menos la diferencia de la población sobre la raíz cuadrada, que en este caso esta es la desviación de la diferencia de las medias. La raíz cuadrada de la varianza menos el tamaño de la muestra de la población X más la varianza de la población Y más el tamaño de muestra de la población Y. ¿Cuáles son las condiciones para utilizar el estadístico Z? Son las mismas que en las pruebas de hipótesis de una muestra, como se ha visto anteriormente. Por ejemplo, el supuesto de normalidad. Adicional, se utiliza el estadístico Z si N1 más N2 es mayor o igual que 30 y si no se conoce la varianza de la población. Esto en realidad hay que tenerlo mucho en consideración por los siguientes videos. ¿Cuáles son las pruebas de hipótesis que se van a utilizar en los diferentes tipos de experimentos? La prueba de hipótesis general es h sub 0 mu sub x menos mu sub y es igual a delta. Recordemos que también se puede utilizar como una hipótesis nula mu sub x menos mu sub y menor o igual que delta. O la hipótesis nula mu sub x menos mu sub y es mayor o igual que delta. Obsérvese que en todas y cada una debe estar el signo de la igualdad. Por ejemplo, si tenemos de que en un caso de que mu sub x sea igual a mu sub y, entonces delta va a ser igual a 0. La prueba de hipótesis sería que mu sub x es igual a mu sub y la hipótesis alternativa mu sub x será diferente de mu sub y. En contraparte, tenemos un caso 2, por ejemplo, una hipótesis alternativa de que mu sub x menos mu sub y es menor que delta y otra hipótesis alternativa mu sub x menos mu sub y sea mayor que delta. Por ejemplo, esta tercera parte se puede referir a este ejemplo que está acá, al ejemplo que está aquí, y la 2 se puede referir al ejemplo que está acá. Este es el complemento, ¿no?, de cada una de las pruebas de hipótesis. La alternativa es un complemento de la hipótesis nula. Veamos los problemas de aplicación. Se ha tomado una muestra de 30 vehículos que promediaron 11.9
minutos en la duración de un combustible A, experimentados en una misma distancia y cantidad de combustible a cada vehículo. Su desviación fue de 2.1 minutos. También se tomó una muestra de 40 vehículos de combustible B y se promedió 8.2 minutos con una desviación estándar de 1.8. Determine a un nivel de significación del 5%, literal A, si la diferencia entre los promedios son iguales, literal B, si la diferencia entre los dos promedios es de como máximo 3 minutos. Este problema es un problema de experimentación, ya que se toma una muestra de 30 vehículos de que han consumido o se le ha aplicado el combustible A. Se sabe, bueno, en este caso, en el ejemplo, perdón, de que se les suministra la misma cantidad y van a una misma distancia y han consumido, en este caso, en promedio 11 puntos, perdón, han durado en este caso 11.9 minutos a estos 30 vehículos. El combustible B también se le suministra la misma cantidad, ¿no? Y van a la misma distancia, pero han durado 8.2 minutos. En base a este experimento se quiere ver qué ha ocurrido con esta experimentación. ¿Será que la diferencia de los promedios son iguales? O en otras palabras, el rendimiento del combustible A es igual al rendimiento del combustible B. Bien, para eso nosotros vamos a dar solución al literal A. Bien, tenemos aquí que los promedios en este caso de minutos es de 11.9 para el combustible A, 8.2 para el combustible B. La varianza es 2.1 elevado al cuadrado del combustible A y 1.8 elevado al cuadrado para el combustible B. Se tomaron 30 vehículos experimentados al combustible A y 40 vehículos al combustible B. Se conoce de que en el literal A la diferencia entre los promedios son iguales. Entonces, supuestamente tenemos de que la media de X es igual a la media de Y. Esto es lo que se conoce. La hipótesis nula, la igualdad, mu sub X es igual a mu sub Y. La hipótesis alternativa sería que mu sub X es diferente a mu sub Y. Sería una prehipótesis de dos colas por este signo que está aquí, por el signo de diferente. Paso 3. El nivel de significancia. Se indica que es igual al 5%. Aquí debe haber 2.5% y 2.5%. Buscando en la tabla Z, ya como es conocido, el mínimo, el rango en este caso, perdón, en el dominio, tenemos que es igual a menos 1.96 y 1.96 positivo para el máximo dominio. Este es el rango. En esta parte que está acá, si un valor estadístico calculado cae dentro de este intervalo, se acepta la hipótesis nula. Si cae aquí o cae acá, se rechaza la hipótesis nula. Bien, hay que calcular el estadístico de prueba utilizando la fórmula. Se conoce de que mu sub X menos mu sub Y son iguales, entonces es igual a 0. Y reemplazamos de los datos cuánto equivale a X barra, cuánto equivale a Y barra, S X al cuadrado, N1, SY al cuadrado y N2. El cálculo es igual a 7.75. El estadístico de prueba es igual a 7.75. Recordemos nosotros la región crítica que tenemos un z de sub alfa en el mínimo valor de menos 1.96 y como un valor máximo 1.96. Aquí se acepta h sub 0 y en estas regiones se rechaza h sub 0. Se observa de que z cae muy superior a 4. Tenemos acá. O sea, cae en la región de rechazo.
se toma la decisión de rechazar H sub 0, ya que el estadístico Z cae en la región de rechazo. En otras palabras, se acepta la hipótesis nula. Quiere decir de que mu sub X es diferente a mu sub Y. O se puede también mencionar de que el rendimiento del combustible A es diferente al rendimiento del combustible B. Bien, veamos el literal B. Me adelanto en la parte que está acá, donde dice de que si la diferencia entre los dos promedios es de como máximo 3 minutos. La diferencia aquí, la diferencia entre los dos promedios, mu sub X menos mu sub Y, o en este caso la población o la gasolina A menos la gasolina B, dice es como máximo 3 minutos. O sea, el valor máximo va a ser igual a 3. Si tenemos que nosotros en esta observación analítica de que la hipótesis nula es que mu sub X menos mu sub Y es menor o igual que 3, la hipótesis alternativa es de que mu sub X menos mu sub Y es mayor que 3, el complemento de la hipótesis nula. Sería una prueba de hipótesis de una cola hacia la derecha. Es el mismo nivel de significancia y buscando en la tabla, o ya es conocido, que para una prueba de hipótesis de una cola a la derecha es igual a 1.645. Una prueba de hipótesis de una cola hacia la izquierda sería menos 1.645. Esta sería la región crítica. El quinto paso sería calcular el estadístico de prueba. El estadístico de prueba tenemos acá X menos Y menos mu X menos mu Y. Bueno, aquí podemos tener que todo la parte que está acá es muy similar a la anterior, a excepción del valor de 3 que está aquí. ¿De dónde sacamos el 3? De aquí, de que mu sub X menos mu sub Y es menor o igual que 3, o sea, como máximo 3. Por ende, mu sub X menos mu sub Y es igual a 3. Reemplazamos los mismos valores que teníamos antes y podemos ver de que Z se calcula a 1.47. Como vimos en las diapositivas anteriores, Z sub alfa es igual a 1.645 y Z es igual a 1.47. Cae en la región de aceptación de H sub 0. La decisión que se va a tomar es que se acepta H sub 0, ya que el estadístico Z cae en la región de rechazo. Es decir, que mu sub X menos mu sub Y es menor o igual que 3. O en otras palabras, podemos decir de que el rendimiento de la gasolina A menos el rendimiento de la gasolina B es menor o igual a 3 minutos. O que el rendimiento de la gasolina A como máximo es igual a la gasolina tipo B más 3 minutos. Problema número 2. Un supervisor industrial desea comparar la producción de dos plantas, ya que los reportes descriptivos muestran que una planta produce más que otra. La planta A toma una muestra de 64 obreros y en promedio han producido 248 unidades, con una desviación estándar de 65 unidades. En la planta B toma una muestra de 89 obreros y encontró que en promedio producen 195 unidades, con una desviación estándar de 48. Existe diferencia significativa al 1% en ambas poblaciones. Este problema puede tomarse como muy similar al anterior, ya que aquí dice existe diferencia significativa y el lector podrá entender de que también sería una prueba de hipótesis de dos colas. Sin embargo, considerando de que en el texto dice que los reportes descriptivos muestran que una planta produce más que otra, entonces el investigador tendría que considerar de que es una diferencia de medias, pero no es de dos colas, porque se puede entender que existen indicios que una planta produce más que otra.
Eso es lo que hay que investigar. La hipótesis de investigación sería de que una planta A, por el hecho de que aquí producen más unidades, producen más que la planta B. Vamos a ver. Se obtienen todos los datos, ¿no? Se tienen todos los datos. Entonces se sabe en este caso de que las plantas son iguales. Lo que se quiere determinar, la hipótesis de investigación, es de que la planta A es mayor que la planta B. ¿Sí? Esto es lo que se quiere investigar. Sería una prueba de hipótesis de una cola. Recordemos aquí, ya no hay que analizar tanto en esta parte de los datos, ¿no? Tenemos acá los valores necesarios para calcular el estadístico. Tenemos que el estadístico de prueba dice que es igual al 1%. Al 1%. Aquí, entonces, buscamos acá cuál es el valor de Z al 99% de confianza y 1% de nivel de significancia. Para una cola es igual a 2.33. Calculamos el estadístico con los datos que se han obtenido anteriormente. El valor sería igual a 5.53. Tenemos que Z sub alfa es igual a 2.33 y Z es igual a 5.53. Cae en la región de rechazo. Se toma la decisión rechazar H sub 0, ya que el estadístico cae en la región de rechazo. Es decir, que mu sub A es mayor que mu sub B, en este caso Y, perdón. Se puede decir que la producción de la planta A es mayor que la producción de la planta B. Bien, gracias. Nos vemos en el siguiente video.